Esto es Cambio Radical. Qué bendición, soy Ronnie Cardona y estamos aquí para crear un cambio en su forma de pensar, porque cuando las personas cambian su forma de pensar, se logra reflejar también en lo de afuera. Entonces, primero hay que cambiar lo de dentro para poder cambiar por fuera. Entonces, espero ser de bendición para cada uno de ustedes en estos próximos minutos. Voy a tratar de explicarles lo que Dios me dijo que le dijera a ustedes. Y tiene que ver con el tema que estábamos hablando con nuestras invitadas especiales el día martes. Estábamos hablando de las promesas de Dios. No entramos mucho a las promesas de Dios porque son bastantes. Los que están en la Biblia, en la palabra de Dios, son bastantes. Pero entramos más bien a lo que tenemos que hacer para poder ver las promesas de Dios en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que hacer algo, eso es algo que ya sabemos, es algo que ya explicamos. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que poner algo en práctica, tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a obedecer a Dios. Y hoy quiero adentrarme, ya que hablamos de esto, de obedecer a Dios y de hacer algo, quiero hablar algo más para poder ver las promesas de Dios. Porque es cierto, hay que obedecer a Dios, pero creo que es necesario hablar algo que Dios me dijo que dijera, y me voy a introducir de esta manera. A lo largo de la Biblia vemos hombres de Dios, hombres de fe, que fueron bendecidos por Dios grandemente. Pero el problema no es eso, o sea, el problema no es de que sepamos que fueron bendecidos, sino que el problema está en que no nos preguntamos por qué son tan bendecidos. O a veces nuestro problema es que sabemos y queremos la bendición de fulanito, pero no queremos hacer lo que él hizo. Queremos las notas de Pedro en el colegio o en la universidad, pero no estudiamos como Pedro. No sé si me voy a entender. Queremos la bendición de los hombres de Dios que podemos ver en la Biblia, que dice la Biblia que fueron benditos en todo lo que hacían. Queremos esa bendición de Dios, pero ¿cuánto queremos hacer lo que ellos hicieron para poder llegar hasta donde están? No sé si me voy a entender. Tenemos que saber que ellos tuvieron que esforzarse en lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces, como les dije, ya sabemos que tenemos que trabajar, pero hay que hacer algo más. Una pregunta. ¿Cómo hizo Abraham para poder tener un hijo? Con su esposa que era estéril. Él era de 100 años, era viejo, y su esposa estéril. ¿O cómo hizo Josué para derribar el muro de Jericó? Dándole vueltas. 7 vueltas. Como que se embolaron los muros, ¿verdad? Y se cayeron. Pero, ¿qué hizo? ¿Verdad? O cómo hizo David para matar a un gigante siendo él un joven y el gigante pues siendo un experto en guerra. ¿Cómo hicieron los hombres de Dios para hacer grandes proezas? Y no les voy a contar a todos los hombres de Dios que hicieron grandes proezas porque si no jamás termino acá. Pero ¿cómo hicieron para poder llegar a hacer lo que hicieron en Dios? Primero que nada, ellos tuvieron que dejar sus excusas. Miremos a Moisés. Moisés era tartamudo y él tenía que ir a liberar el pueblo de Israel porque estaba siendo cautivo por Egipto. Y Dios le dice, te mando a que vayas a hablar con el faraón. ¿Y cómo iba a llegar un tartamudo a hablar con el faraón? Llegar a tartamudear y faraón, ¿verdad? No, o sea, lo hubieran matado en el instante. Lo hubieran matado. Pero tenía una excusa verdadera, que él era tartamudo. Abraham, la excusa de él era, soy viejo y mi esposa es estéril. ¿Esa era una excusa válida o no? Por supuesto. O Josué, no tengo armas, no me has dado nada, granadas. ¿Y cómo esperas a que yo derribe los muros de Jericó? Solo dándole vueltas. O sea, no sé si me voy a entender, las excusas de estos hombres eran verdaderas, eran reales, no se las inventaron, porque sabemos bien de que hay excusas que son casacas, nos inventamos un montón de cosas, pero hay excusas que son verdaderas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron esos hombres? Dejaron a un lado las excusas que ellos tenían para hacer lo que tenían que hacer.
¿Cómo podemos hacer proezas para Dios? Tenemos que dejar las excusas. Tenemos que dejarlas sí o sí. Queremos que Dios nos bendiga. Entonces hay que creerle a Dios, pero antes de hacer algo, hay una excusa que tenemos que dejar, ¿sí? Para poder llegar a otro nivel de bendición. Si no dejamos la excusa, no podemos llegar al otro nivel, ¿verdad? Me recuerdo que el Espíritu Santo me dijo una vez, creo que me estaba peinando, y Él me habló y me dijo, es una lástima. Las personas hacen que Dios se acople a sus actividades de día a día, cuando tendría que ser al revés. ¿Tendría Dios que acoplarse a nuestras actividades, o nuestras actividades se tienen que acoplar a Él? Cuando Él me dijo eso, me sentí bastante impactado, porque nosotros hacemos todo al revés. Nuestras actividades se tendrían que acoplar a Él, pero nosotros lo hacemos al revés. Y le decimos a Dios, es que tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para ti, Dios. Y tal vez no se lo decimos de esa manera, pero se lo decimos con nuestros actos. Entonces, ahí es donde cometemos el error. No le damos a Dios lo que es de Dios. Recuerden esto, el tiempo es hecho por Dios, el tiempo es dado por Dios, y el tiempo, por lo tanto, es dado para que lo ocupemos en Dios. ¿Sí? Entonces, estamos robando lo que Dios nos da. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se siente Dios? Un ejemplo sencillo de la vida. Llega un amigo y te llama y te dice, mira, te doy 2 tickets para que vayas al concierto que tanto querías. Te da 2 tickets, uno para que vayas tú y el otro para que él te acompañe. Pero él te pide que le guardes el que es de él, ¿verdad? Se lo da, y el día del concierto está tu amigo emocionado, se cambió, se puso las mejores galas, se echó el mejor perfume de todos los que él tenía, ¿verdad? Y está listo en su casa para esperarte. Pero ¿qué pasa? El día del concierto tú te vas con otra persona. No sé si me doy a entender. ¿Cómo se va a sentir tu amigo? ¿Bien o mal? Mal, porque él te dio las tickets, una para que vayas con él, ¿verdad? Una para que vayas, el otro para que él te acompañe, y tú te vas con otra persona. Así mismo se siente Dios cuando Él nos hace el tiempo, nos da el tiempo y lo gastamos en cosas que no valen la pena. No sé si me doy a entender. Hay que cambiar eso, porque no estamos haciendo bien las cosas así como tendría que ser. Entonces, tenemos que recordar algo, tenemos que darle tiempo a Dios, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Porque a veces nos hacemos la víctima, es algo típico, ¿verdad? Decimos, sabes que tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, y le ponemos un montón de peros a Dios, pero Dios, yo te di el tiempo, pero bueno, puedes ocuparlo como quieras. Recordemos que es un honor nuestro trabajar para Él. ¿Por qué? Dios te está invitando a que seas parte de la maravilla que está pasando en Guatemala, porque están sucediendo cosas maravillosas de parte de Dios. No solo en Guatemala, sino que también en el mundo. Dios te está invitando a eso, no sé si me doy a entender. Es el honor tuyo, no es de Dios. Es un honor gastar el tiempo, aprovechar el tiempo en Dios. Es una oportunidad que la podemos rechazar o la podemos aceptar, ¿verdad? Ahí sí depende de cómo lo hagamos nosotros, cómo pensemos. ¿Y qué tiene que ver esto con las promesas de Dios? O sea, ¿qué tiene que ver con aprovechar el tiempo? Con trabajar, con dejar las excusas. Lo que tiene que ver es porque no podemos ver la gloria de Dios si no hubo sacrificio. ¿Cómo así que hubo sacrificio? Hasta Jesús mismo, antes de ver la gloria, antes de que el Padre le hubiera dado un nombre, sobre todo nombre, Él tuvo que pasar por la cruz. ¿Cuánto más nosotros? Queremos ver gloria, pero no queremos sacrificarnos.
No queremos dar lo que tenemos que dar y lo que Dios pide que nosotros demos, ¿sí? Entonces, recuerden, no podemos esperar que Dios nos bendiga si queremos hacer las cosas como queremos, a la hora que queremos, ¿verdad? En el camino que nosotros queremos. No, si queremos la cobertura de Dios, tenemos que hacer las cosas como Él quiere, a la hora que Él quiere, el camino que Él cree que es el mejor. No podemos esperar que nos bendiga con esa clase de actitud, esperando, yo sigo mi camino y ahí que Dios vaya conmigo. No, tenemos que hacer lo que Dios dice si queremos estar bajo la cobertura y la bendición de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Son principios básicos para poder ver las promesas de Dios. Tenemos que dejar toda excusa. Pero me voy a adentrar en este momento al centro del mensaje. Si usted se pierde esto, se pierde todo el mensaje. Así que no le recomiendo que apague el televisor, porque lo que está a punto de recibir es palabra de Dios. Así que en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, les voy a leer capítulo 13, versículo 8, que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este último verso quiero que le presten mucha atención. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es el Cordero que fue inmolado? Jesús, ¿verdad? Pero quiero que se den cuenta de algo. Dice, fue inmolado desde el principio del mundo. No dice que fue planeado desde el principio del mundo, no. Dice que fue inmolado, que es verbo. O sea que desde el principio del mundo ya había sido, ya había pasado. ¿Y cómo así? No que hace 2000 años y fracción de tiempo vino Jesús a morir por nosotros. Pero aquí está diciendo que desde el principio del mundo. Yo creo que tal vez nos vamos a confundir un poco con esto, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. En Isaías 53, 4, 5, hay una promesa de Dios que la creemos todos, ¿verdad? Que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías escribió, Él vino a ser lastimado. Él recibió nuestro castigo para que tuviéramos paz. Él fue molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si ustedes se dan cuenta, el profeta Isaías, que escribió este mensaje de Jesús, cuando él lo escribió ni siquiera había nacido Jesús, no había nacido el Cordero. 400 años y fracción de tiempo, nace Jesús, el Hijo de Dios. No cuando el profeta lo escribió, no. Cuando él escribió esta profecía, 400 años después, nace Jesús. ¿Y cómo así? Pero ¿por qué el profeta Isaías dice, por su llaga fuimos curados? Si ustedes se dan cuenta, lo está hablando en pasado, como si hubiera pasado. Entonces ya había pasado. Porque cuando él escribe esto, 400 años después, nace Jesús. A eso le llamo yo convicción y fe de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús ya te había bendecido, que Jesús ya te había sanado, Jesús ya te había prosperado y ya había hecho todo para que las promesas de Dios se cumplieran en tu vida. Bueno, muy bonita la revelación, Ronnie, pero ¿de qué sirve si en mi vida no lo puedo ver? Está bien, puede que esté en la Biblia. Desde la fundación del mundo ya estaba, porque Jesús solamente vino aquí a la tierra a confirmar la palabra que ya había sido dada. Él vino a confirmar lo que ya había hecho pues anteriormente. No sé si me doy a entender. Pero entonces, si ya es verdad, ¿por qué no lo puedo ver en mi vida? Aquí hay un problema. ¿Por qué no lo veo en mi vida si ya había pasado? ¿Por qué? En Hebreos 4, capítulo 4, está la razón por qué no lo has visto en tu vida. Y quiero que presten toda su atención aquí. En Hebreos capítulo 4, versículo 1, del 1 al 2.
Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No sé si se dan cuenta que aquí dice la promesa, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca no haberlo alcanzado. O sea, la promesa de Dios, de su reposo, permanece. Las promesas de Dios permanecen, aunque no estén en tu vida, permanecen ahí para alcanzarte. Pero quiero enfocarme en el versículo 2, que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muy bien, mucha atención acá, aquí está el centro del mensaje. ¿Por qué esa revelación, por qué las promesas de Dios no han llegado a tu vida? ¿Por qué no has sido sano? ¿Por qué no has sido prosperado? ¿Por qué no has sido bendecido? Aquí el apóstol está diciendo, el evangelio que me fue anunciado a mí, le fue anunciado a otras personas, él mismo, pero a esas personas no les hizo efecto, y a mí sí. Es como por decir, yo iba a un grupo y me predicaron a mí el evangelio, y la persona que estaba a la par mía recibió la misma palabra, el mismo evangelio que yo recibí, pero a mí me afectó y a él no. Recibiste la promesa de Dios que dice, por su llaga fuiste curados, pero algunos sanan y otros no. Recibimos la promesa de Dios que dice que Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, pero unos son ricos, otros tienen bendición y otros no. ¿Por qué algunos sanan y otros se mueren de enfermedad? No sé si me da a entender. ¿Por qué? ¿Acaso Dios es injusto? No. Lo que pasa es que en Hebreos dice que la misma palabra que recibieron y que yo recibí, no fue acompañada con fe de los que la oyeron. O sea que si no acompañas la promesa de Dios, la palabra de Dios con fe, no se va a poder ver en tu vida. Les voy a poner un ejemplo. Las cápsulas o las pastillas, que tienen una medicina para cualquier clase de enfermedad o cosa que tengas, no se va a lograr disolver si no la mezclas con agua, ¿verdad? Si te la tragas así no pasa nada. Tenés que mezclarla con agua para que se disuelva la pastilla. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios que dice que serás sano, pero si la recibís sin fe, si no la recibís con fe, no se va a disolver la pastilla. Aquí está la palabra, por su llaga fuisteis sanados, pero adentro tiene un núcleo. Adentro tiene un núcleo que únicamente se activa si recibimos la palabra con fe. No hay otra manera. Entonces, hay que creer en Dios. La palabra hay que escucharla con fe, porque si no, no va a dar ningún fruto en nosotros. Muy buena la revelación, pero si no la escuchas con fe, son solo palabras vanas, que no te van a servir de nada en la vida si no la escuchas con fe. Ahora, para ir terminando, nosotros tenemos que orar conforme a lo que creemos. Es por así decirlo, es como una cadena, ¿sí? Recibís la palabra, crees lo que dice en la palabra, luego orás conforme a lo que crees. No sé si me debe entender. Tú oras conforme a lo que crees. Recibís la palabra, por su llaga fuisteis sanados, y decís amén. Entonces oras a Dios y le decís, así como sanaste a aquel ciego, así como también levantaste a aquel cojo, así me vas a levantar, Dios. Me vas a sanar. Y yo lo creo porque es una promesa tuya. Orás, ¿sí? Orás conforme a lo que crees, pero hay otro detalle. Tenemos que hablar conforme a lo que oramos. Porque a veces oramos con fe, oramos fervientemente, como dice la Biblia, que hay que orar. Pero cuando estamos tomándonos un café con nuestro amigo, estamos conversando, lo arruinamos todo. No sé si te ha pasado. Estás hablando con tu amigo y decís todo lo contrario a lo que oraste en la mañana. Oraste con fe en la mañana, o en la noche, o en el servicio.
pero cuando llegas con tu amigo y platicas con él, lo arruinas todo. Hay que hablar conforme a lo que oramos. O a veces no es el problema lo que hablamos. A veces creemos, oramos bien, hablamos bien, pero nuestros actos no dicen lo que nuestra fe dice. O sea, hablamos, pero nuestros actos no dicen que tenemos fe en Dios. Oramos bien, lo creemos, decimos amén, aleluya, gloria a Dios, y todos los dichos cristianos, y oramos a Dios, pero nuestros actos no dicen lo mismo. Entonces, si unimos los dos mensajes, el mensaje del martes y el de hoy, que habíamos hablado que hay que esforzarse, porque recuerden, si no nos esforzamos en la promesa de Dios, le estamos diciendo a Dios que no confiamos en Él. Entonces, hay que creer la palabra. Recibiste la palabra, la recibís con fe, orás conforme a lo que crees, hablas conforme a lo que orás y actúas conforme a lo que hablas, vas a ver tu milagro. Vas a ver tu milagro porque Dios honra a aquellos que le tienen fe. Todos los hombres de fe que ustedes pueden ver en la Biblia, en Hebreos 11 habla sobre los héroes de la fe. Todos ellos hicieron lo que les estoy diciendo. Le creyeron a Dios, actuaron, le oraron a Dios, le tuvieron fe. Y hablaban conforme a lo que ellos oraban. Eso es lo que hay que hacer. Es una unión del mensaje, ¿verdad? Él honra a todos los que le tienen fe. Entonces, ¿querés ser sano? Recibís la palabra con fe. No orás como mendigo. Esto tiene que ver mucho con tu fe. Tenés que orar como hijo. ¿Sí? A veces oramos a Dios como que tratamos de darle lástima a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué esta enfermedad? O mi hijo, te pido que me pases la enfermedad a mí, o mátame, o lo que sea. Dicen cosas, incoherencias, ¿verdad? Para tratar de darle lástima a Dios y que Dios sane a tu hijo. Tratamos de darle lástima a Dios para que Él nos bendiga. Y le decía a Dios, ay, pobrecito de mí. Dios, mírame cómo estoy. No tengo nada, Dios. Y tratamos de darle lástima a Dios. Y queremos que Dios en el cielo diga, ay, pobrecito mi hijo. Lo voy a bendecir para que, bueno, es que pobrecito el niño, ¿verdad? Que no. La única manera de que podamos ver a Dios obrar un milagro es por fe. Porque si Dios operara por la lástima, como digo yo, no habría ningún hambriento, no habría ningún enfermo. Los niños allá en África que mueren por falta de alimento, desolación, no estuvieran muriendo porque Dios tendría lástima. Me recuerdo que un joven me dijo eso y me dijo, no creo en Dios, no creo en tu Dios. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, no le daría lástima a esos niños que están muriendo. El detalle está, fe. ¿Dónde está la fe? Es que Dios no se mueve por lástima. Él solo se mueve por la fe en Jesucristo. Porque recuerden esto, si Dios se moviera por lástima, Él nos estaría haciendo un mal. No nos estuviera bendiciendo. Porque seguiríamos en las mismas, pero tendríamos cosas. Pero recuerden, las cosas materiales no nos llevan al cielo. Únicamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios nos bendice solo por lástima y no por la fe en Él, de todos modos no nos vamos al cielo, aunque por muy bendecidos que seamos. Entonces Él tiene que hacer eso. Él no se mueve sino por fe. Y hay que actuar. Entonces, oremos como hijos. No oremos para darle lástima a Dios, no. Oremos como hijos que se merecen un milagro. No por su propia cuenta. Recordemos, no es por lo que nosotros hacemos que somos merecedores de un milagro. Es por lo que Jesús hizo. Es porque tan pura fue la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No es por nosotros. Si fuera por nosotros, pues nos vamos todos al infierno, ¿verdad? Pero es por su gracia. Solamente por su gracia podemos llegar al trono de Dios y decirle a Dios, Padre, tus promesas son verdad. Tú no puedes fallar. Tú ya lo pagaste y te pido que me lo des, papito. Te pido que me sanes. Te pido que me prosperes, porque ya lo pagaste en la cruz del Calvario.
Es la única manera. Oremos como hijos, no oremos como mendigos. Creámosle a Dios. No solo oremos como hijos, actuemos como hijos. Y actuemos como creemos, como hablamos, y vas a ver tu milagro. Lo vas a ver. Dios te bendiga grandemente. Gracias por la oportunidad. Gracias por haber escuchado. Dios te bendiga. Nos vemos y seguimos Cambio Radical después de este corte. Muchas gracias. Another three-ring circus society with this world needs. It's not another sign-waving super saint that's better than you. Another ear-pleasing candy man afraid of the truth. Another prophet in an Armani suit. What this world needs